que eran unos adolescentes en los campamentos que se hacían de jóvenes y de menores, y ahora verlos como padres, ver a parejas que tuve el privilegio de casar, ver ahora este hombrón, buen amigo de mi hijo Yair, y lamento que Rebe no esté acá, ¿verdad? Le voy a platicar y pues los verá por la repetición, ¿no? Rebe les manda un saludo muy cariñoso a cada uno. Fue invitada a predicar a la iglesia de Zapata en el distrito de de Atizapán, y por ese motivo no está con nosotros. Y hermanos, como les mencionaba, siempre es un privilegio, un placer estar en esta iglesia tan querida. Queridos hermanos, esta mañana he sido invitado para dar un tema que realmente mucha gente lo entiende mal, y porque lo entiende mal no tiene la bendición que Dios desea dar. Y estoy hablando de la mayordomía. Ayúdenme por favor, cuando usted oye hablar de la mayordomía, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Dinero, diezmos. Ya me van a pedir dinero, me van a pedir ofrenda, diezmo. Pero saben, hermanos, que la mayordomía es mucho más que eso. Quizás una de las formas más atinadas para interpretar los deberes del cristiano, sus derechos, sus responsabilidades, sus privilegios, es la mayordomía. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, veamos qué significa ser un mayordomo. Y yo espero, queridos hermanos, y hemos orado por ello, para que al finalizar de este tema, usted tenga otro concepto. Pero no solamente tenga un concepto diferente de lo que es la mayordomía, sino que sea usted un fiel mayordomo de Dios y pueda recibir todas las bendiciones que Dios desea darles. Ahora, noten ustedes, ¿qué es la mayordomía? Bueno, tengo aquí 3 definiciones. La primera es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Dice que mayordomía viene del latín y que está dividido en 2 partes. Maior, que quiere decir el mayor, y domus, que quiere decir casa. Por lo tanto, significa el criado principal a cuyo cargo está el gobierno económico de una casa o una hacienda. Esa es la definición que da el diccionario. Pero veamos qué dice el significado etimológico. El significado etimológico dice que mayordomo no significa un capataz, no significa una persona que ordena, manda, exige, en el sentido de alguien que imparte la orden, sino de alguien que le ha sido confiada una casa para su administración. Es lo que dice el significado etimológico. Pero, ¿qué hay bíblicamente hablando? ¿Qué significa mayordomo en el concepto bíblico? Bueno, la palabra griega oikonomos quiere decir mayordomo. Y mayordomo es un dispensador, es un administrador. ¿Nos damos cuenta qué somos nosotros, hermanos? Dispensadores, administradores. Si tú ves el Antiguo Testamento y notas también el Nuevo Testamento, vas a encontrar que aparecen 2 palabras siempre bien claras: siervo o esclavo. Oikonomos es mayordomo, y doulos, que también aparece, es siervo o esclavo. Y sabes que cuando tú lees en la Biblia, tanto en el griego como en el hebreo, siempre estas 2 palabras se toman o se usan indistintamente. Por eso vas a encontrar que algunos textos te mencionan de un mayordomo
¿sí? Que es esa persona que es un dispensador, un administrador, pero también vas a encontrar a doulos, un siervo o un esclavo, y se usa indistintamente. Ahora te hago una pregunta, ayúdenme por favor. ¿De qué nos ha hecho a ti y a mí el Señor mayordomos? ¿De qué? A ver. Cuerpo, nuestro templo. ¿Qué más? Tiempo. Tesoros. Correcto. Y falta una. Talentos. Ahora nota, imagínate una cruz. Y la cruz tiene la forma de T. Y ahí aparece la mayordomía, tiempo, tesoros, talentos, templo. Eso es lo que nos ha hecho el Señor mayordomos. Te invito a que vayamos, abre tu Biblia por favor, en la tercera carta del apóstol San Juan. Tercera carta del apóstol San Juan, solamente tiene un capítulo, y veamos el verso 2. Y nota cuál es el ideal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esta parte vamos a hablar del templo, ¿sí? Del cuerpo que Dios nos ha dado a cada uno. Tercera carta de San Juan, verso 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en cuanto, hermanos, en todas las cosas. Y ahora agrega, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por lo tanto, te pregunto, ¿cuál es el deseo de Dios para cada uno de nosotros? Que tengamos ¿qué? Salud, pero no en poca cantidad, sino una salud plena, total. Hermanos, saben que como pastor me ha tocado ir a muchos hospitales. Conozco infinidad de hospitales. Hospitales muy lujosos, que desde que tú entras te están cobrando el aire que respiras. Cuartos que tienen su sala, después el cuarto del enfermo, un cuarto bastante amplio, camas bastante cómodas, su pantalla, tanto en la sala como en el cuarto del enfermo, pantallas para estar viendo ahí, el cable. Pero yo te pregunto, ¿quién quiere estar en un hospital? Por muy bonito que sea un hospital, por muy lujoso, por muy cómodo, nadie quiere estar en un hospital. Pero ahora te pregunto, ¿de quién depende no estar en un hospital? ¿De Dios? No, señores. Ya vimos cuál es el deseo que Dios tiene. Y el deseo que Dios tiene es de que tengamos salud y la tengamos en abundancia. Dios no solamente quiere que prosperemos espiritualmente, económicamente, intelectualmente, sino que también tengamos salud y la tengamos en abundancia. Pero eso depende de ti y de mí, hermano, no de Dios. Ahora déjame decirte que hay un pueblo, o debe de haber un pueblo en esta tierra que sea el más saludable. ¿Saben quiénes son estos? ¿Quiénes? Los adventistas del séptimo día. Porque el pueblo adventista tiene un mensaje basado en la Biblia. Tiene un mensaje dado por Dios a través del Espíritu de profecía. Este pueblo es privilegiado por el Espíritu de profecía, hermanos. Pero ¿sabes qué? Tristemente, ¿cuál es la realidad? La realidad es de que la gente no quiere que toques su paladar. Andábamos viajando en una región de esta república, y yo nunca llego a las iglesias diciendo soy pastor. Yo llego y me siento como cualquier miembro de iglesia, ¿no? Pero alguien que estaba ahí me conocía, y entonces llegó y me dice: pastor, ¿nos puede ayudar con la lección? Está bien. Terminé la lección, me fui a sentar nuevamente en donde estaba,
Y al rato vino, pastor, ¿nos puede predicar? Con todo gusto. Yo siempre llevo varios temas y yo le pregunté a los ancianos de esa iglesia, ¿cuál creen que sea la necesidad de la iglesia o de qué quieren que les predique? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Pastor, predique de lo que quiera, menos de la alimentación. Ahora yo te pregunto, querido, ¿de quién depende entonces tener salud? De nosotros. ¿Saben que ayer Rebe, lamentablemente lo borré por un error, me mandó una foto donde está una persona que se ve enferma y está clamando por salud, pero tiene abrazado, ¿qué creen que tiene abrazado? Un pedacísimo de carne. Y dice, no puedes tener salud mientras que estés abrazado a lo que te provoca la enfermedad. Mis queridos hermanos, el mensaje de esta mañana no tiene como propósito hacerte vegetariano. No. Pero recuerda algo, Dios te dio una maquinaria perfecta. Es más, si tú quieres saber más del cuerpo, entra ahí a esos tutoriales y tanta cosa que hay ahora en internet, ¿no? Y es sorprendente cuando tú ves el sistema, cada sistema, que el sistema circulatorio, que el sistema respiratorio, etcétera. Y te das cuenta cómo Dios nos hizo tan perfectos que tristemente estamos echando a perder nuestra vida. Ahora, te pregunto, ¿a qué se refiere el mandamiento que dice no matarás? No se refiere solamente que agarres un puñal o una pistola y mates al prójimo. Si tú te estás matando a ti mismo por lo que estás ingiriendo, estás pecando. Ahora, hermano, no te digo que por ser vegetariano no te vas a enfermar. Tampoco te digo que porque si tú tienes un régimen alimenticio adecuado no te vas a morir. Todos nos vamos a morir y en algún momento todos nos vamos a enfermar. Pero una cosa es de que yo me enferme por alguna cuestión que pude haber ingerido. Por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes han oído que los gérmenes que hay en la calle, uno de ellos que si te lo tragas, que no los vemos, puede enfermarte de tal manera que puedes morir. Y sabes que yo lo vi eso, pero claritamente, bueno, bien a primera mano, porque un familiar de mi esposa, un primo de ella, de la noche a la mañana se enfermó. Un muchacho sano, un muchacho que estaba casi recién casado, se enfermó. Y los médicos lo veían de una y de otro y le hacían análisis de una y de otra cosa, hasta que llegaron a la conclusión que él tragó algún germen en la calle y de eso murió. O sea, hermanos, todos nos vamos a morir, pero una cosa es que yo me muera porque ya mi organismo está cansado o porque tragué como este joven algo. Pero muy diferente es que yo provoque mi enfermedad, muy diferente es que yo provoque mi muerte. Y hermanos queridos, todos los que estamos aquí somos privilegiados por el mensaje que tenemos. Pero te pregunto, ¿qué estamos haciendo con ese mensaje? Y olvidamos tristemente lo que dice Primera de Corintios. Te invito a que vayamos a Primera de Corintios, un texto de todos conocidos. Primera carta a los Corintios, el capítulo 6 y el verso 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. ¿Qué dice Dios? Glorificad pues a Dios, ¿en dónde? En nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es que yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, es mi cuerpo. ¿Es cierto eso? No, señores, no. Queridos, les mencionaba, por muy lujoso, por muy agradable
muy confortable que esté un hospital, nadie quiere estar ahí. Nadie. Pero no depende de Dios. Ahora nota la incongruencia del cristiano. El cristiano tiene un mensaje en la palabra de Dios. Un mensaje muy claro y Dios te dice qué puedes y qué no puedes ingerir. Pero no le hacemos caso al mensaje, le hacemos caso al paladar. Y cuando nos enfermamos, ¿a quién le pedimos que nos sane? A Dios. ¿Te das cuenta de la incongruencia? Bueno, Dios nos hace mayordomos de este templo que Dios nos da. Pero ahora, por favor, acompáñame a Efesios capítulo 5. Y el verso 15 y 16. Efesios capítulo 5, verso 15 y 16. Y nota qué es lo que dice el apóstol San Pablo, qué recomendación da el apóstol San Pablo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien ¿qué, hermanos? El tiempo, porque los días son malos. Hermano, yo no sé qué lección te dejó a ti el COVID. Mucha gente, conocidos, amigos, familiares, se fueron. Yo conocí el caso de una familia, amiga nuestra, que toda la familia se fue. Toda la familia se fue. Hace un momento, Elliot mencionaba a mi muy querido y amado amigo, compañero y hermano, el pastor Emilio Sobrino. Emilio se fue en el COVID. Lulú, su esposa, platicaba con Rebeca y con su servidor y nos dijo, cuando lo llevamos al hospital, nos dijo, ya no voy a salir. Y ya no salió. Y así mucha gente se fue. Su pastor, el pastor Ramírez, se fue por el COVID. Y hermanos, ¿qué lección nos deja esto? Que nadie tiene la vida comprada. Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo. Lo tenemos que aprovechar y no perder tiempo en pleitos, queridos matrimonios presentes. Es tan corto el tiempo. No lo desaprovechemos en pleitos, en distanciamientos. He visto a muchos llorar en el ataúd, besar el cristal de ese ataúd, hablarle a ese ataúd. ¿Ya para qué? Si quieres decirle algo a la esposa, díselo ahora. Si quieres llevar flor, regalarle flores, dáselas ahora, cuando las puede ver, las puede gozar, las puede oler, no cuando están muertas ya. Aprovechemos bien el tiempo. Santiago capítulo 4, por favor. Y veamos el verso 13 y 14. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué es la vida, hermanos? Una neblina que aparece y después desaparece. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que Dios nos da? Ve qué misericordioso es Dios. Nos da un cuerpo perfecto, un cuerpo bastante saludable, que lamentablemente nos encargamos de echarlo a perder. Pero también Dios nos da tiempo. Y rápidamente nótalo, 24 horas. De esas 24 horas, 8 dedicamos a dormir, otras 8 al trabajo, nos quedan 8. De esas 8,
pon que dediques 2 a 3 horas para los alimentos. Te quedan todavía 5 más. Y de esas horas Dios te pide 2. Te quedan 3 para recrearte, pasearte, lo que quieras hacer. Pero Dios te pide 2 horas nada más. ¿Para qué? Número 1, para que estudies tu palabra. La Sagrada Escritura, la lección, los matinales, el espíritu de profecía, tanto que tenemos. La Iglesia Adventista es rica en literatura. Tenemos muchos materiales, hermanos, demasiados materiales. Yo agradezco al grupo de Ministerio de la Familia, Ministerio de la Mujer de esta iglesia. Hace algunos meses me invitaron a participar con ellos por la mañana y dar las introducciones de ciertos libros. Y yo les comentaba que para hacer eso pues lleva horas. Y les agradezco porque me hicieron recordar y me hicieron conocer más cosas, ¿no? Hay mucho de qué estudiar, hermanos, mucho. Y entonces, nota, Dios nos da tiempo. Si Dios ya te permitió trabajar 8 horas, si Dios ya te permitió descansar 8 horas, si Dios te permite tomar tu alimento, recrearte, divertirte, pasearte, ¿no le podemos dedicar aunque sea 2 horas al día? Hermanos, yo no sé cómo hagas esto, pero yo no creo que sea correcto que cuando un maestro de escuela sabática levanta el registro, alguien diga presente. ¿Y por qué dice presente? Porque no estudió los 7. Realmente tendríamos que estudiar todos los días. ¿Te das cuenta? Hermanos, aprovechemos bien el tiempo, porque el tiempo se acaba. Ahora, nota algo. Si tú te das cuenta todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, todo lo que sucede dentro del país y fuera del país, todo nos dice que Jesús viene. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron o encontraron un reportaje de un coreano. Este coreano se dice que tiene el coeficiente más alto, mucho más alto que Einstein, que es la persona más inteligente del mundo. Y este hombre, ¿saben lo que dijo? No es religioso. Y este hombre dijo, Cristo viene en esta generación. Y cuando le preguntaron a qué se basa, dice, no estoy hablando cuestiones bíblicas, estoy hablando de todo lo que está aconteciendo, pero también de todos los datos que tengo. Y no son datos religiosos, científicos. Cristo viene en esta generación. ¿Y qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Estamos perdiendo el tiempo. Queridos jóvenes, hay tantos temas que poder presentar en Sociedad de Jóvenes. Simplemente métete a las 28 creencias, por dar un ejemplo. ¿Y por qué digo esto? Cierto día que andábamos de vacaciones, Rebe y mis hijos, llegamos a una iglesia y en la tarde estuvimos nuevamente, y el tema de esa tarde fueron los ovnis. Y yo te pregunto, ¿de qué me sirven a mí los ovnis? ¿Qué es lo que necesito yo conocer? De Cristo, de su palabra, de sus mensajes. Pero muchas veces se pierde el tiempo con temas que no van a edificar. Aprovechemos bien el tiempo. Acompáñame, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y el verso 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego hacedores de milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿De qué nos está hablando aquí? De los dones, de los talentos. ¿Te das cuenta?
¿Cuántas veces, de paso, no? Yo nunca los había oído y les felicito, cantan hermoso. Que Dios siga bendiciendo sus talentos. Pero nota, cuando tú inviertes el talento en las cosas de Dios, Dios te lo va a multiplicar. Te lo va a multiplicar. Todos tenemos, aunque sea un talento. ¿Cuál quieren que sea? Todos tenemos ese talento. El habla. O quizás habrá alguien aquí silente. Tenemos el habla. Y Dios puso a unos en la iglesia con ciertos tipos de talentos. Por eso la iglesia adventista del séptimo día muy sabiamente va rotando a los pastores después de determinado tiempo. Porque puede venir con ciertos talentos, pero es necesario que venga otro para fortalecer también la iglesia. Y tú lo puedes ver en el ejemplo de Pablo, ¿no? La gente decía, bueno, yo soy de Pedro, y otros decían, no, yo soy de Apolos, y otros decían, yo soy de Pablo. Y Pablo dice, ¿qué somos nosotros? Simplemente instrumentos de Dios para edificar la iglesia. Hermanos, noten esto. He dicho, por ejemplo, en cada distrito que uno va, no solamente pasa un tiempo, sino deja parte de su vida en ese lugar. Y cada distrito es algo grande para nosotros, ¿no? Por ejemplo, para mí el distrito de Jacarandas, un distrito que es un ejemplo tremendo a seguir, un distrito unido, un distrito sumamente trabajador, un distrito que, olvídate, ¿no? A todo jalaba la gente, todo. El distrito de Izcalli, un distrito donde hay mucho pacificador. Son talentos que Dios da. Mis amados, noten entonces. Vayamos a Deuteronomio capítulo 8. Y ve el versículo 17 y 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Y aquí hablamos de los tesoros. Alguien un día me dijo, pastor, yo no puedo guardar el sábado porque tengo que trabajar. Porque si yo no trabajo, ¿quién va a mantener a mi familia? Y yo le dije, a ver, hermano, ¿quién le da la vida? Pues Dios. ¿Quién le da la fuerza? Dios. ¿Quién le da la salud? Dios. ¿Quién le da los talentos? Dios. ¿Quién le da esa energía? Dios. ¿Quién le da los dones que usted tiene? Dios. Entonces le pregunto, ¿usted mantiene a su familia? Nos vamos dando cuenta, hermanos. Nota, queridos, con esto en mente, Dios nos ha hecho mayordomos del templo, que es nuestro cuerpo. Nos ha hecho mayordomos del tiempo, de los talentos, de los tesoros. Y con esto en mente, tenemos que entender que como mayordomos o siervos tenemos tres cosas. Número uno, tenemos un amo a quien le vamos a rendir cuentas. Número dos, tenemos una misión que desarrollar. Número tres, tenemos una ocasión para rendir un informe de nuestros trabajos. Y con esto en mente, yo desearía que consideremos 5 cosas. ¿Quién es el amo? ¿Quién es el mayordomo? ¿Cuál es la encomienda? ¿Qué le puede pasar al mayordomo? Y número 5, ¿qué se espera de ese mayordomo?
Por lo tanto, te invito a que vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Y veamos el primer versículo. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Nota, había un hombre rico. Es interesante notar que si tú ves el capítulo anterior, el capítulo 15 de San Lucas, ahí nos habla del hijo pródigo. Ese joven que un día no esperó a que el padre muriera, sino que le exigió una herencia que no había trabajado, una herencia que no se había ganado, una herencia que no había hecho nada él por acrecentarla. Y el padre se la da. Y ustedes saben lo que dice la palabra de Dios: se va lejos del Padre y vive perdidamente. Y aquí encontramos en ese capítulo 15 a un hijo pródigo que malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Por lo tanto, te pregunto, ¿el hijo pródigo fue un buen administrador? No, fue un mal administrador, fue un mal mayordomo de los asuntos de su padre. Ahora dijo el apóstol Pablo: estas cosas están escritas, ¿para qué? Para nuestra admonición. Para que no repitamos el mismo ejemplo, no repitamos esa situación. Pero sabes que en este capítulo 16, más adelante, en los versículos 19 al 31, encontramos la parábola del rico y de Lázaro. Ese rico que vestía de púrpura y de lino, ese rico que hacía banquetes todos los días con esplendidez. En otras palabras, este hombre hizo mala administración de la vida que Dios le dio. Queridos, noten cómo la Sagrada Escritura está llena de ejemplos de administradores que se equivocaron. Y en esta mañana queremos ver a este mal mayordomo, que dice el versículo 1. Un mayordomo que administró mal los asuntos de su señor. Ahora, hermanos, no olvidemos que Dios es el Señor de la casa. Y cuando tú tomas el tema de la mayordomía, por eso te decía, es un tema mal interpretado, mal entendido, porque cuando se habla de mayordomía pensamos solamente en cuestiones de dineros, y no es así. La mayordomía es integral. Y entonces cuando tú tomas el tema de la mayordomía, lo tienes que ver en todos los aspectos de la mayordomía, no solamente en la cuestión monetaria, y te vas a dar cuenta que cuando se estudia este tema, tenemos ahí, vemos la vida, vemos el tiempo, vemos los talentos, vemos los dineros. Pero ¿sabes lo más sobresaliente de todo? Cuando ves la mayordomía, que en todo se origina en Dios. Todo se vincula con Dios y para todo se depende de Dios. Y de todo le vamos a dar cuenta a Dios. Si tú tienes el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, yo te invito a que lo leas. Y te vas a dar cuenta, y aquí viene el problema. Te vas a dar cuenta que nadie que no sea un fiel mayordomo podrá estar en la patria celestial. ¿Te das cuenta dónde está la situación? Hermanos, miren, el diablo es tan, pero tan sutil
que entrampa a mucha gente, pero tristemente nosotros los cristianos nos dejamos entrampar. Ejemplo, el diablo presenta los 10 mandamientos, que son 10 promesas, 10 bendiciones, los presenta negativamente. No hagas esto, no hagas aquí, no hagas allá. Y la gente dice, pues es la ley de los 10 no. Pero no nos damos cuenta que esos 10 mandamientos es un cerco que el Señor pone para cuidarnos. Otro ejemplo, el enemigo hace pensar que pues puedes guardar cualquier día, no hay ningún problema, con tal que tú ames a Dios. ¿Por qué guardar sábado? ¿Te das cuenta? Pero el enemigo también te hace pensar que qué importa de qué hagas con tu tiempo, qué importa lo que hagas con tu cuerpo, es tu cuerpo. Los talentos son tuyos, inviértelos para enriquecerte, no para ayudar a tu prójimo, no para edificar la iglesia. ¿Te das cuenta qué sutil es el enemigo? Por lo tanto, nota, si todo se origina en Dios, todo se vincula con Dios, todo depende de Dios y a todo se le dará cuentas a Dios de todo. Acompáñame a ver estos textos. Tito, vayamos a la epístola de Tito, la epístola del apóstol San Pablo a Tito, el capítulo 1 y el verso 7. Y nota, teniendo en cuenta que todo se origina, se vincula y todo depende de Dios y se rendirá cuenta a Dios, ¿qué es lo que nos insta la Biblia a hacer? Ve el verso 7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces es necesario que seamos mayordomos irreprensibles en las 4 áreas, en las 4. Ahora, vayamos a 1 Corintios capítulo 4, la lectura de esta mañana. Primera carta a los Corintios, el capítulo 4 y el verso 1. Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué somos nosotros? Solamente administradores, hermanos. Dios nos dio un cuerpo para que lo administremos sabio y prudentemente. Hermanos, qué lindo es llegar a una edad avanzada, pero sin achaques. Porque ¿qué caso tiene llegar a los 100 años si de esos 100 años más de la mitad estuvieses enfermo? ¿Qué caso tiene? Pero recuerda, si tú quieres tener salud en la adolescencia, te tuviste que haber cuidado en la niñez. Si quieres tener salud en la juventud, tuviste que haberte cuidado en la adolescencia. Si quieres tener salud en la vida adulta, tuviste que haberte cuidado en la juventud. Y si quieres tener salud en la vida ya de un anciano, tuviste que haberte cuidado en la vida adulta. Entonces, depende de nosotros, únicamente. Acompáñame a la primera carta del apóstol San Pedro y ve por favor el capítulo 4, verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. A ver, ¿qué nos dice ese texto? Cada uno, según el don que ha recibido. ¿De quién lo recibimos? De Dios. Y dice que lo debemos administrar, debemos ser buenos administradores de las multiformes gracias de Dios. Entonces, Dios nos ha dado el cuerpo, nos ha dado el tiempo, nos ha dado los talentos, nos ha dado los tesoros para que lo administremos sabia y prudentemente. Ahora, a ver, hermanos,
Yo puedo ser muy buen mayordomo, muy buen administrador en la cuestión de los dineros. Palomita, ¿no? Perfecto. Pero si no soy buen mayordomo en cuidar mi cuerpo, ¿qué va a pasar? Me voy a enfermar. A ver, ¿recuerda lo que dice el apóstol Santiago acerca de la ley de la libertad? Dice que vamos a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Y cuál es la ley de la libertad? ¿Cuál es? Los 10 mandamientos. Ahora imagínate, estamos ya ante el Señor y aparecen los 10 mandamientos. Efraín tuvo dioses ajenos, no, palomita. ¿Se hizo imágenes? No, palomita. ¿Respetó el nombre de Dios? Palomita. ¿Guardó el sábado? No, porque el sábado ya estaba clavado en la cruz, tache. Y aunque saque palomita a los otros, 9 menos 1 o 10 menos 1 no son 9. 10 menos 1 en las cosas espirituales son 0. Ahora trasládame esto a la mayordomía. Yo puedo ser muy buen mayordomo en la administración de los dineros, pero si no soy mayordomo en cuidar mi cuerpo, tache. Si no soy buen mayordomo en utilizar mi tiempo sabio y prudentemente, tache. Si no administro los talentos que Dios me ha dado para edificar su iglesia, para edificar a otros, tache. Hermanos, noten, esta iglesia es una iglesia fuerte, pero imagínate que todos los que estamos aquí pudiéramos poner a trabajar los talentos que Dios nos ha dado. No, Portales sería imparable. Pero ¿qué pasa? No estamos desarrollando los talentos que Dios nos dio. Vayamos por favor nuevamente a primera carta a los Corintios, al capítulo 12. Y el verso 28. Un texto que ya leímos: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, nota que Dios edifica su iglesia a través de los talentos. Querido hermano que me escuchas, ¿estás desarrollando tus talentos en el servicio de Dios? Ahora, si no sabes cuáles son tus talentos, sabes que gracias a Dios la iglesia tiene un seminario lindo acerca de los dones, acerca de los talentos. Y sería bueno que tuvieran una clase de los dones. Y entonces cuando tú ves que el don de servicio, te vas identificando, ¿no? Y entonces te das cuenta qué tipo de talentos tienes. Y cuando los ponemos a las manos de Dios, Dios lo va a multiplicar y lo va a multiplicar. Verso 4 y 6 de este mismo capítulo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que el que tiene el talento de entender la profecía no se tiene que creer más que aquel hermano que tiene el talento de administrar o el talento de servir, porque todos los talentos que Dios nos ha dado es para edificar, para edificar. Por lo tanto, queridos, en todos estos pasajes, y podíamos ver muchos más en la Sagrada Escritura, nos damos cuenta que todo viene de Dios. Nos damos cuenta que el hombre no es nada en sí mismo, no tiene nada de qué vanagloriarse. Es más, no tiene nada que valga la pena. Todo viene de Dios. Mis amados,
Regresamos a San Lucas, capítulo 16. Leamos nuevamente el verso 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo. Tenía un mayordomo, una persona que había sido puesta para administrar sabia y prudentemente la hacienda de su señor. Se le había encomendado los asuntos de su amo. ¿Sabes que de igual manera el creyente, tú y yo, cuando nos bautizamos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el Señor nos hizo administradores de su obra? El Señor, cuando nos bautizamos, nos puso en los asuntos de su iglesia para hacer de ellos una buena administración. Yo no sé si lo habías pensado así, pero en el momento que tú y yo bajamos a las aguas bautismales, tomamos la responsabilidad de administrar lo que Dios nos da. Dios nos dio un cuerpo. Antes lo lastimábamos porque lo ignorábamos, que éramos templo del Espíritu de Dios, pero ahora lo tenemos que cuidar. Es que esto es muy rico, sí, pero eso no te va a ayudar. Deshazte de eso. Que tengo mucho tiempo y me la paso viendo series, ¿no? O películas ahí en la televisión. Eso no te va a edificar. Que tengo talento, sí, pero los empleo en otras cosas, no en lo que se debe. ¿Te das cuenta? Ahora, dice, vayamos a Hebreos, capítulo 3, verso 5. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se había de decir. Hermanos, noten entonces, en nuestro caso como creyentes, tenemos un ministerio y se espera que seamos fieles. ¿Qué quiero decir con esto? Fieles administradores de la economía, de la vida que Dios nos da, una vida que Dios nos ha encomendado. Pero ahora regresamos a San Lucas 16. Dice que este mayordomo fue acusado de administrar mal los negocios de su amo. Fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Ahora te pregunto, ¿a qué bienes se refiere? ¿Qué aplicación tiene que ver en la vida cristiana? Esto que dice San Lucas 16, 1. Bueno, en la aplicación en la vida cristiana representa todo en la vida del creyente. Número 1, la vida en primer lugar, la cual le pertenece a Dios. Número 2, el cuerpo, el tiempo, las habilidades, el dinero, son bienes que el Señor nos da, que nos ha encomendado. Y número 3, no olvidemos que de todo esto tendremos que rendir un día cuentas a Dios. Por eso te decía, los 10 mandamientos, sacamos un tache, uno solo, y fue 0. La mayordomía, 4 elementos, sacamos un tache, el resultado, 0. ¿Te das cuenta? No podemos fijarnos solamente en los dineros, tenemos que fijarnos también en el templo, en los talentos, en el tiempo. Ahora, vamos a ir ya aterrizando. Vayamos a San Lucas capítulo 16 y ve por favor los versos 2 y 3. Y aquí está el problema, ¿no?
Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Ya no podrás ser más mayordomo. Verso 3, entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. ¿Cavar? No puedo. Posiblemente ya era grande y pues dice: no tengo la fuerza necesaria, ¿no? Mendigar me da vergüenza. Y fíjate qué paradójico, ¿no? Le daba vergüenza mendigar, pero no le daba vergüenza robarle al amo. Qué paradójico. ¿Sabes que esta parábola de este capítulo 16, del 1 al 18, es una parábola que tiene muchas cosas complejas y que mucha gente la llega a malinterpretar? Porque, por ejemplo, si tú vas viendo más adelante, este hombre dice: bueno, antes de que mi amo me quite la administración, voy a ganarme el favor de los demás. Y hace venir a la gente que le debía al amo: a ver, ¿cuánto le debes? No, pues que 100 barriles. Bueno, ponte 50. ¿Tú cuánto le debes? Pues que 100 costales de trigo. Pues ponte 80. ¿Para qué? Para que así tener a alguien que le pudiera ayudar cuando fuera quitada la mayordomía. Y dice el texto que el amo dijo: felicidades por lo que estás haciendo, porque eres astuto. Y dice que esa astucia no lo tienen los hijos de Dios. ¿Y sabes por qué es complejo? Porque nota esto: nosotros decimos que vamos de paso, y lo estamos viendo en Éxodo, ¿no? A ver, hermanos, permítanme aplicar esto a lo que estamos viendo en la lección de escuela sabática. A ver, ¿por qué tuvo que haber un éxodo? Pregunto, ¿alguien me puede decir? Estaban esclavos. ¿Pero por qué estuvieron esclavos? Te voy a decir por qué. Hubo hambre, es cierto. Todavía quedaban 5 años de hambre. Ahora Jacob y toda su familia van a Egipto. ¿Pero qué tenían que hacer cuando terminara el hambre? Regresarse inmediatamente. Pero ya estaban cómodos, ya se habían habituado a Egipto, ya había buena comida. Pues ahí se quedaron. Tenían el favor del faraón. Se quedaron. Trasládalo a Daniel y sus compañeros. El profeta Jeremías dijo 70 años es el cautiverio. Terminaron los 70 y no regresaron. Y tú lo puedes ver en Esdras y Nehemías. Regresaron unos pocos. Se acostumbraron. Entonces el problema fue el pueblo. Y hoy, queridos, muchos cristianos adventistas del séptimo día se están acostumbrando a este mundo y no entienden que vamos de paso. Estamos acostumbrando en las formas, en lo que comen, en lo que estamos igual. Y no entendemos eso. Por eso dijo el rico de esta parábola, ¿no? El Señor: este siervo es listo, es astuto, porque está haciendo provisión para cuando le quite el cargo. Y yo te pregunto, querido, ¿a qué estamos haciendo provisión? ¿A vivir mejor aquí? Qué bueno, Dios quiere que vivamos bien, que tengamos una buena casa, que tengamos todo. Qué bueno, pero no te aferres a este mundo. ¿Qué pasó con la señora de Lot? ¿Por qué volteó? Porque allá estaba su corazón. Y hermanos, tarde que temprano tenemos que dejar lo que hay aquí. ¿Te das cuenta? Y este siervo se le dice: da cuenta de tu mayordomía, porque no podrás ser más mayordomo. ¿Qué te dice a ti esto? ¿Qué me dice a mí? Me dice una gran verdad, y la gran verdad que me dice, la gran verdad que resalta, es que hay la posibilidad, oye esto, mi hermano, hay la posibilidad de perder lo que se nos ha encomendado. Hay la posibilidad de que se nos quite el privilegio concedido.
Dios me dio un cuerpo sano. Pero si yo meto cosas que no y satisfago mi gusto, puedo perder la salud. Y después le echo la culpa ¿a quién? A Dios. Y Dios no tuvo nada que ver, porque Dios no va a llegar y te va a quitar ese alimento. Dios no va a llegar y te va a quitar lo que vas a ver. Dios no lo va a quitar. Nos dio un libre albedrío. ¿Te das cuenta? Dios nos da tiempo. Hermanos, ¿alguien me podría decir cómo se conocía antes al adventista, el pueblo adventista? Como el pueblo de la Biblia. Y ahora, perdonen, pero si viene alguien de otra denominación, puede darle a un adventista una pela pero buena y decirle que la luna es cuadrada y pues sí se la cree. ¿Por qué? Porque no lee, no estudia. Tiempo Dios nos da, tenemos que dedicar tiempo al estudio. Queridos, por lo tanto, noten algo rápidamente. Hay muchos ejemplos en la Biblia de que lo que Dios nos da, si lo administramos mal, se nos puede quitar. Primer ejemplo, Adán y Eva. De todo el huerto pueden comer, de todo, menos de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y qué hicieron? Fueron, tomaron y comieron. Hermanos, ¿sabes que ese árbol puede simbolizar el diezmo? El diezmo le pertenece a Dios. Pero ¿qué decimos? Bueno, es que mi vecino tiene necesidad y tomé el diezmo para ayudarle. No. Adán y Eva hicieron mal uso del huerto del Edén y Dios tuvo que sacarlos. ¿Qué podríamos decir acerca de Nabucodonosor? Un rey tremendo, ¿no? Muy listo, muy inteligente. Porque cuando ustedes ya lo estudiaron con el pastor Alejandro, ¿no? El tema de Daniel. Un hombre que era inteligente, cambiaba los nombres, cambiaba la comida, los metía a la universidad para hacerlos de ese lugar. Era muy inteligente. Pero ¿qué sucedió? No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, con la fuerza de mi poder y para mi grandeza. Y en ese momento, ¿qué? Dios le quitó la conciencia. Quedó loco. Cuidado. ¿Qué podríamos decir de Sansón, hermanos? Sansón hizo mal uso de su fuerza y le fue quitada. Sansón jugó. La fuerza que Dios le dio era para liberar al pueblo, para poder ser una bendición del pueblo. Pero lo que hizo este hombre, pues andar de niño bonito, ahí quedando bien con las chicas. Cuidado. Todo lo que Dios nos da, hermanos, tiene el propósito de hacernos felices, pero también de poder a otros ayudar. Mira, simplemente las bendiciones de Dios son tridimensionales. Dios nos las da, nosotros las compartimos y esas bendiciones regresan nuevamente a nosotros. ¿Te das cuenta por qué son tridimensionales? ¿Qué podríamos decir acerca de Saúl? Saúl, el primer rey de Israel. Si tú lees su vida, vas a encontrar que Saúl hizo mal uso de la presencia de Dios y Dios le quitó el Espíritu Santo. Por eso dice el texto que anduvo buscando a Dios, pero no lo encontró. Y no porque Dios no lo quisiera, sino que Él lo había desechado. Y puedes ver vez tras vez, ve con los amalecitas y hace esto, y le da indicaciones y Él hace lo que Él quiere. Queridos, mi propósito no es incomodar a nadie. Mi propósito tampoco es meter miedo a alguien, porque no creo en eso. Pero si tú y yo amamos a Dios, si tú y yo queremos lo mejor para nosotros, porque ya vimos que Dios lo quiere, pues yo tengo que cuidar mi cuerpo.
Y tengo que deshacerme de aquello que me está haciendo daño, de aquello que no da honra y gloria a Dios. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 10:31, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacerlo para honra y gloria de Dios. Si yo amo a Dios, voy a dedicar tiempo para estar en comunión con Él, a través de la oración, a través del estudio. Oigo lo que Dios me pide, sí, a través del estudio, y yo hablo con Dios a través de la oración. ¿Nos damos cuenta? Queridos, ¿qué podríamos decir de Judas? Y con esto estamos ya concluyendo. Hizo mal uso de su apostolado y Dios le quitó el apostolado. Mis amados, si sucedió con ellos, te pregunto, ¿no podrá suceder con nosotros? ¿Te das cuenta por qué la mayordomía ha sido un tema mal interpretado y es lo que quiere el diablo? Porque, vuelvo a repetir, podemos ser fieles en la cuestión de las finanzas, pero ¿qué hay de las otras 3 partes de la mayordomía? Y cuando nosotros somos fieles a Dios en las 4 partes, somos las personas más felices. El tema de la mayordomía, hermanos, es un tema de gran bendición. Ser mayordomo de Dios es tener la felicidad plena y total. Por lo tanto, ¿qué espera Dios del mayordomo? Que sea hallado fiel, que haga su trabajo de buena voluntad, no a regañadientes. Que si yo regreso lo que le pertenece a Dios, lo haga con gozo. Que si yo me abstengo de comer o beber, como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me es permitido. Yo quiero mi salud, tengo que procurarla. Y que sea un buen administrador. Concluyo con una pregunta, hermanos. ¿Qué clase de mayordomo somos? ¿Un mayordomo fiel? ¿Un mayordomo que hace todo de buena voluntad? ¿Un mayordomo que administra sabia y prudentemente lo que Dios les da? Yo espero que sí. Queridos jóvenes, seamos buenos mayordomos y ustedes serán esos jóvenes que terminarán la obra en esta tierra. Queridos adultos, si no le hemos sido antes buenos mayordomos, seámoslo a partir de hoy, pero en las 4 áreas, no en una solamente. Que Dios bendiga a cada uno y que el Señor bendiga nuestros hogares, nuestras familias.